Bien, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para todos los directores que nos acompañan desde todos los rincones de Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente en este nuevo año 2020. Ustedes saben que nos está acompañando este año con un nuevo panorama mundial y que nos reta a buscar nuevas maneras de actuar en el mundo. Me imagino que muchos de ustedes están también desde casa, igual que nosotros, cumpliendo nuestras medidas de acuerdo a nuestros países con la cuarentena en medio de esta pandemia. Un saludo especial de parte de todo el equipo Flaxi, que también está aquí acompañándonos. De verdad que para nosotros es un gusto volver a compartir con ustedes. Desde el año anterior, desde el mes de septiembre que estuvimos en nuestro encuentro en Puebla, pues no nos habíamos vuelto a encontrar. De verdad, una bienvenida muy especial. Esperamos que todos se encuentren muy bien desde el lugar donde se encuentran y pidiéndole a Dios mucha luz e iluminación para esta nueva etapa que sigue en nuestros caminos. Le voy a dar paso a Lina en este momento. Bueno, y obviamente un saludo muy especial a nuestro invitado especial, Germán Rodríguez. Bienvenidísimo y muchísimas gracias por tu apoyo el día de hoy en este encuentro. Antes de iniciar, vamos a darle la palabra a Lina, que nos va a acompañar con una oración. Reitero también mis buenos días para todos. Es motivo de alegría poder volvernos a encontrar desde septiembre en nuestro encuentro presencial. Siempre es un motivo de alegría y de gran gratitud el sentirlos cercanos y aquí en este camino juntos. Dentro de la reflexión que ya nos proponía Yoli, y es cómo poder estar y mantenernos en la esperanza en estos momentos de crisis y en estos momentos donde aún más la experiencia de Dios se hace más fuerte y aún más la esperanza se nos exige permanentemente. Por eso quisiera que también empezáramos esta sesión reconociendo que también la experiencia de Dios da fortaleza en estos momentos de crisis, que aun cuando nos aislemos y sea necesaria la distancia, la experiencia de Dios nos una y nos siga manteniendo juntos. Los invito para que desde el lugar donde estemos y con quienes estemos, pues hagamos esta oración de Pedro Casaldáliga que nos invita a mantenernos unidos y hacer de la experiencia de Dios y del mismo Evangelio un camino de esperanza. Que seamos, Señor, manos unidas en oración y en el don, unidas en tus manos, en las del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres. Manos del Evangelio, sembradoras de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz. Manos abiertas, sin fronteras, hasta donde haya manos, capaces de estrechar el mundo entero, siendo fieles al reino. Tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor, manos que dan lo que reciben en la gratitud multiplicada. Siempre más manos, siempre más unidas. Que Dios mismo nos siga acompañando y siga acompañando nuestros países y sobre todo nuestras familias se sigan llenando de esperanza y los que viven a nuestro alrededor y los que también son parte de nuestra misión sigan siendo parte de esas manos siempre más unidas. Bien. Muchas gracias, Lina, por estas palabras tan bellas en este momento tan especial. Avanzando entonces en nuestro trabajo del día de hoy y como contexto, la idea es que podamos dar continuidad al proceso que hemos iniciado ya algunos años atrás, tanto equipo de directores académicos como directores de pastoral, en este proceso de integrar nuestras necesidades compartidas en el marco de los desafíos del apostolado educativo de la Compañía de Jesús y por el cual nos encontramos hoy aquí
nuevamente reunidos. Los invitamos que a través de la agenda que hemos preparado para este año sigamos buscando juntos nuevos caminos que nos ayudarán a dar resolución a esas luces y sombras que nos encontramos diariamente en este reto educativo y en medio de los nuevos contextos que el mundo día a día nos exige. Por eso los invitamos hoy a que estemos acompañados de Germán Rodríguez en este tema tan importante del discernimiento común para buscar y hallar la voluntad de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida. Lina. Perdón. Sí, Yoli, muchas gracias. Y sobre todo ratificar la necesidad, que el conversar sobre el discernimiento fue una necesidad compartida en nuestro encuentro de homólogos y de académicos y de pastoral, y que encontrábamos como una prioridad el que pudiéramos abordar el discernimiento como una herramienta espiritual, como ya lo conocemos desde la dinámica de los ejercicios espirituales, pero cómo lograr que trascienda a otros escenarios en la escuela, sobre todo poder vincular el discernimiento a la planificación y a las decisiones de la escuela. Además, porque también responde, digamos, a los propósitos que también están puestos en los propósitos mismos de la Compañía de Jesús, en cómo poder encontrar en el discernimiento un camino y una herramienta. Entonces, estamos respondiendo también a esas inquietudes y necesidades expresadas en Puebla el año pasado. Yo creo que... Bueno, le damos la palabra a Felipe. ¿A Felipe? Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Además de agradecerles por estar aquí con nosotros en este espacio, sabiendo pues todas las complejidades, las dificultades que se nos están presentando en este momento. Quiero también pues darle la bienvenida al padre Germán Rodríguez, que hemos podido contar con el privilegio de que nos acompañe hoy para darnos claves sobre este tema que tanto desde la Compañía de Jesús se nos ha venido invitando a que lo vinculemos como parte de la práctica cotidiana en nuestras instituciones educativas, pero también después de todo este trabajo de Puebla, pues fue una de las conclusiones a las que llegamos de cómo podemos hacer para seguir proyectando a nuestros colegios en el contexto actual. Entonces, Germán, bienvenido. Quiero compartirles un poco sobre él. Muchos lo conocerán, tal vez algunos no lo conocen, pero el padre Germán Rodríguez es un jesuita colombiano. Es doctor en teología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es magíster en psicología comunitaria y licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido decano de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, director del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios de Colombia, y actualmente es delegado para la misión de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, CEPAL. También pues cuenta con amplia trayectoria en espiritualidad ignaciana y discernimiento personal y comunitario. Entonces, Germán, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio con directores y directoras académicos y de pastoral de los colegios de Flaxi. Muchísimas gracias, Juan Felipe, Yolanda y Lina. Creo que las cosas están listas. Yo voy a pedir que me autoricen para pasar o presentar mi pantalla, mostrar mi pantalla, ahí va la pantalla. Y creo que con eso podemos seguir la presentación. Pues agradezco mucho la presencia de este grupo tan importante de los colegios de la Compañía de Jesús en América Latina y poder como aportar algunas reflexiones en torno a lo que es el discernimiento espiritual en común. Realmente es una práctica o una forma de proceder que tiene mucha historia en la iglesia y en la compañía, aunque la sistematización, la reflexión en torno a esta manera de proceder, pues es relativamente reciente. Digamos que
tiene, no sé, 50 años, alrededor de 50 años de estarse trabajando esta dimensión en la compañía de manera más explícita. Antes de 50 años, o sea, de 1970 para atrás, tal vez era una práctica, pero que no tenía necesariamente una sistematización o una comprensión pues más teórica del tema. Entonces, yo lo que voy a hacer pues es presentarles tres elementos, casi que los dos primeros puntos voy a trabajar en esta presentación, y le agradecería a Felipe que cuando lleve, no sé, por ahí 40, 35 minutos, me avise para poder ir redondeando la presentación. El punto 3 tiene que ver con una, digamos, metodología o unas formas de realizar el discernimiento. Para ello, Juan Felipe les va a enviar algunos documentos que ofrecen herramientas y sugerencias prácticas para hacer el discernimiento. Y si hubiera necesidad más adelante, después de que ustedes reciban esos documentos y los hayan leído y trabajado, pues podamos hacer una sesión, no sé, de preguntas o tal vez de presentación también de estas propuestas. Pero creo que no, por el tiempo no vamos a llegar a esa parte metodológica, pero está ahí en la presentación, que seguramente también les harán llegar en su momento. Entonces, lo primero es hablar de la dinámica espiritual del discernimiento, porque pues el discernimiento espiritual tiene un proceso, tiene un movimiento, digamos así, que tiene, digamos, iguales características o parecidas, análogas en el ejercicio personal y también cuando se realiza a nivel comunitario. Entonces voy a detenerme un momentico en esa parte que me parece que es buena para todos en este momento, y luego voy a hacer una pequeña como relación de el discernimiento espiritual en la tradición de la Iglesia y de la compañía. Entonces, esos dos elementos los desarrollaré en esta presentación. Entonces, lo primero es como entender cuál es el movimiento que supone la práctica del discernimiento. Y yo lo he, digamos, sistematizado un poco como en este cuadro que les presento, en el cual aparecen 4 columnas y en cada una de ellas, digamos, elementos que no están contrapuestos ni necesariamente separados de manera estricta o rígida, sino que suponen como momentos de un mismo proceso. Por eso lo llamo yo una dinámica espiritual, es un movimiento espiritual, y cuando ustedes vayan experimentando la práctica del discernimiento personal o comunitario, pues van a sentir que estos elementos o estos momentos de la dinámica del discernimiento van sucediéndose de manera espontánea, casi como natural, de manera que no es algo como que se realiza un paso y luego se cierra y se comienza el otro y así, sino que un paso va llevando al otro y al siguiente, y hasta desencadenar un movimiento de transformación de la realidad, que es lo que busca el discernimiento. Entonces, el primer momento yo le llamo mirar la vida. Para mí, el discernimiento espiritual parte de una toma de conciencia a través del sentido de la vista, del sentido de la percepción, de la realidad, para lo cual utilizamos todos los sentidos, pero lo ponemos como en ese digamos, en ese sentido importante de la vista, de la visión, porque digamos, en la contemplación, en la toma de conciencia de lo que pasa en la realidad,
de los acontecimientos, de la realidad, de los hechos, de lo que nos pasa, de lo que pasa, digamos de manera más objetiva externamente, a nivel local, a nivel más regional, a nivel global, Dios se nos está revelando. Ese es, digamos, lo dice el padre Arturo Sosa en su carta, que ustedes seguramente ya leyeron, y es que el fundamento del discernimiento y el discernimiento en común, o el presupuesto del discernimiento en común, es que entendemos que Dios nos está hablando en la historia, en la realidad, en los acontecimientos, en la vida. Entonces, por eso, ese es como el primer elemento que podría ser una comunidad o un grupo de personas que van a discernir. ¿Qué es lo que los impresiona? ¿Qué es lo que les impacta? ¿Qué es lo que les llama la atención o les cuestiona de una realidad específica que tienen delante y ante la cual aparece el segundo momento, y es, se producen mociones? O sea, la realidad, la vida, lo que pasa, produce en nosotros, hace que surjan en nosotros movimientos, que es la palabra emociones, son movimientos, y movimientos que tenemos que discernir. Ese es como la materia prima del discernimiento. Esas mociones, digamos, en la comprensión de San Ignacio, él dice sentir y conocer mociones, regla o título de la regla de discernimiento número 313 de los ejercicios. Y cuando dice sentir y conocer mociones, está hablando de emociones que se pueden conocer, yo las llamo racionales, que son ideas, pensamientos, reflexiones, son movimientos de la mente, pero también hay emociones que tienen que ver más con el corazón. Las emociones racionales tendrían que ver más con la cabeza, si es que utilizamos esa clasificación tradicional. Miguel de Unamuno decía que el ser humano es cabeza, corazón y estómago. En la cabeza estarían las emociones racionales, en el corazón las emociones afectivas, sentimientos, emociones, afectos, y en el estómago, en las entrañas, estarían las emociones sensibles, sensaciones, impulsos, reacciones viscerales. La realidad produce mociones, y en esas mociones, como en la realidad y en la historia, Dios también habla, y Dios se comunica con nuestra conciencia. Entonces, la comprensión de San Ignacio, el aporte de San Ignacio está no solamente en la comprensión de esos movimientos, sino sobre todo en el tercer momento, y es en la interpretación de las mociones. San Ignacio, desde su experiencia de convalecencia en la Casa Torre de Loyola, empezó a sentir que había pensamientos, reflexiones, ideas, sentimientos que lo dejaban contento y que lo dejaban en paz y que lo dejaban tranquilo. Y había otras que lo dejaban inquieto, molesto, con confusión, oscuro, y tenía la sensación de que ahí había una cosa que no era de Dios, que era como él llama del mal espíritu. Entonces, para interpretar las emociones, pues necesitamos unos criterios, unas medidas, una regla para medirlas y determinar en qué dirección van, de dónde vienen, a dónde me terminan llevando. Y en el fondo, para San Ignacio, el criterio que permite discernir las emociones, pues es fundamentalmente la palabra hecha carne, la palabra que para nosotros es la persona de Jesús, y pues todo lo que significa la revelación, la escritura, toda la tradición de la iglesia y de la compañía, que nos ayuda con criterios a interpretar esas emociones que produce en nosotros la realidad. Porque Dios también se comunica y se revela en la palabra. Y nos da en la persona de Jesús los criterios con los cuales discernir esas emociones que se producen delante de la realidad. Pero hay un último paso que es como el desenlace del proceso, en el cual aparece la acción transformadora. O sea, ¿a dónde me lleva? ¿Qué me pide? ¿Qué debo hacer?
qué decisión debo tomar, para dónde podemos orientar la acción del grupo o de la persona que está discerniendo. Porque también lo coloco al final, Dios se nos revela en la pregunta y nos exige, nos pide que esto que vamos percibiendo en la realidad y en nuestro interior a través de los acontecimientos y las emociones, al interpretarlos nos permitan tomar decisiones. Y San Ignacio dice, esas decisiones a veces son lanzar las emociones, rechazarlas, porque son o sentimos que son del mal espíritu, nos llevan a apartarnos del proyecto de Dios, o a recibirlas, dice San Ignacio, en el número 313, porque son emociones que nos encaminan en la dirección del proyecto de Dios. Bueno, dicho esto y presentado este cuadro, entonces paso brevemente a lo que sería ese primer momento del discernimiento, que es mirar la vida. Para mirar la vida hay que abrir los ojos. Benjamín González Vuelta, haciendo referencia a un escrito de un teólogo muy famoso europeo, Metz, habla de mirar la vida, de contemplativos, de ser personas que estamos con los ojos abiertos, ¿sí? Una espiritualidad, una mística de ojos abiertos, porque tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Lo contrario de los ojos abiertos pueden ser los ojos cerrados, o lo que diríamos aquí con esta imagen, no querer hacernos cargo de la realidad, para no mirar lo que nos molesta, lo que nos estorba, lo que nos inquieta, lo que nos quita la paz. Y entonces, pues bueno, ocultar la realidad personal o comunitaria o social y negar eso que tenemos ahí delante y que raya nuestras pupilas. Entonces, digamos que mirar la vida supone que para consultar lo que Dios quiere, lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos y no negarnos lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una historia de Anthony de Melo, en el Canto del Pájaro creo que está, que dice que un pez pequeño le preguntaba a un pez grande, ¿dónde está el océano? Y el pez grande le decía, pues el océano es donde estamos ahora mismo, esto es el océano. Y el pez pequeño respondió, no, esto es agua, yo busco el océano. Y al final, Anthony de Melo concluye la historia, esa pequeña parábola o fábula, diciendo, deja de buscar, pequeño pez, no hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir los ojos y mirar, porque no puedes dejar de ver. Ahí está. Y la realidad, pues, está ahí. Entonces, cuando un grupo quiere discernir en común, pues tiene que estar tranquilo, pacificarse, abrir los ojos y mirar las preguntas, mirar los problemas, mirar la realidad que nos interpela y buscar esos movimientos que Dios va suscitando en nuestro interior. Y coloco aquí esta cita porque me parece que es una expresión, una de las tantas bienaventuranzas que aparecen en los evangelios, que refuerza esta actitud o esta capacidad que podemos pedir de Dios para poder ver las cosas que tenemos delante. Jesús le dice a sus discípulos, dichosos ustedes porque ven lo que están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, digamos que ser capaces de ver la realidad y de reconocerla es una bienaventuranza, ¿cierto? Porque somos capaces de reconocer las llamadas que Dios nos está haciendo. Por eso Jesús habla mucho de los niños y pone el ejemplo de los niños como personas que ven, incluso dicen lo que ven sin muchos filtros, sin mucha política, sin mucha
reflexión, a veces sencillamente están puestos delante de la realidad. Bueno, eso es, digamos, de manera breve una motivación de ese momento. El segundo es esto de sentir y conocer las emociones, que ya decía en la regla de discernimiento 313, aparece ese movimiento. Reglas para sentir y conocer las emociones que se causan en el interior de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Y es una visión, digamos así, simple, sencilla, y sería la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cómo sé yo si una emoción es buena o si una emoción es mala? Así parece muy fácil, pero realmente pues es un proceso, digamos, de finura espiritual, de llegar a entender de una manera muy fina lo que Dios va proponiendo. Y hablaba yo de las emociones sensibles, que tienen que ver con las sensaciones, que tienen que ver con nuestra piel, con nuestro estómago, con las cosas que nos impactan de manera visceral, que nos tocan fuertemente y nos mueven radicalmente. Esto tiene que ver en los ejercicios espirituales con la aplicación de sentidos. Entonces, San Ignacio quiere que el ejercitante se entrene en incorporar o en asumir las reacciones y la forma de sentir de Jesús delante de la realidad, para que lo que nos guíe en nuestras decisiones sea precisamente esa forma de proceder de Jesús. Lo mismo con las emociones afectivas, que tiene que ver más con el corazón, con sentimientos, con emociones. Tenemos que revisarlas. Yo creo que hemos avanzado mucho en los colegios de la compañía, en la educación de los afectos, en la educación de los sentimientos. También seguramente, y vuelvo atrás, en la educación de la sensibilidad, y no sé si haya más avances positivamente en ese sentido, porque digamos, en la tradición más occidental, a lo que más le hemos puesto cuidado es a las emociones racionales y a los pensamientos, a la reflexión, a las ideas, porque, digamos, hay un presupuesto básico de que las ideas en el fondo son las que permiten transformar la realidad. Pero en la visión de San Ignacio es la fuerza de las emociones están al revés de lo que normalmente estarían en nuestras formas de pensar y de entender la educación, por ejemplo. Nosotros diríamos que las ideas, la educación de la mente, de la razón, después los sentimientos, y hemos avanzado en esa dirección, y luego las sensaciones y lo que tiene que ver con lo físico, con lo material, con lo concreto. Para San Ignacio pienso yo que es al revés. Lo más importante son las sensaciones, después los sentimientos y por último la razón, que tampoco hay que perderla. Me parece que hay tendencias a veces o escuelas en las que casi se niega la razón, como diciendo no hay que confiar en la razón porque la razón nos engaña. Bueno, nos engañan también los sentidos y se pierde una dimensión fundamental del ser humano. Lo que viene después, siguiendo ese cuadro inicial, sería entonces la interpretación de las emociones. Y coloco solamente un cuadro o dos para decir que en la escritura pues aparecen criterios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y particularmente en la persona de Jesús, en la palabra hecha carne, que nos dan medidas, criterios para interpretar la realidad y las emociones. En el texto de Deuteronomio que leemos la fiesta de San Ignacio, es un pequeño fragmento el que he tomado, pero aparece esa voz de Dios que le dice al pueblo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, de manera que ustedes tienen que acoger mi voluntad, mi proyecto sobre la humanidad, sobre Israel, sobre el pueblo, de manera que sigan el camino que los lleva a la vida, que los aparta de la muerte, los lleva por el bien y los aparta del mal. Y creo que ese es el sentido de esa ley
el Deuteronomio es la segunda ley que recibe Israel y que guía al pueblo en el camino por el desierto hacia la tierra prometida. Eso es una imagen, pues para nosotros también, digamos, podríamos decir que elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, pues es en el fondo lo que un grupo de profesores o de directivos de un colegio de la compañía, pues tendría que hacer. O sea, elegir bien, tomar decisiones que nos conduzcan a la vida, al bien de tanto de los estudiantes, de los padres de familia, de los profesores, de la sociedad, de todo el mundo. Y evitar o rechazar todo lo que nos aparta de ese bien y nos lleva por el camino de la muerte. Luego, en la primera carta de Juan, en el Nuevo Testamento, aparece este llamado a no fiarnos de cualquier espíritu, sino que debemos examinarlos, los espíritus que nos mueven. Y si vienen de Dios, pues acogerlos, si vienen del mal, rechazarlos, porque hay muchos falsos profetas todavía hoy, hay mucha gente que sigue proponiendo cosas que, no sé, pues ayer, por ejemplo, dentro de esto del coronavirus y toda la crisis, se encuentra uno, no sé, gente que dice, no, es que es una cosa que es una especie de complot mundial y bueno, toda la gente más, no sé, pues que tienen una visión así como apocalíptica y mileniarista, están pensando que es que ahora se va a acabar el mundo, que es que alguien promovió, bueno. Pero bueno, eso es una reflexión que les dejo ahí para seguir haciendo su reflexión en torno a ese tema. Tal vez el criterio que aparece aquí al final es como el criterio más importante, me parece a mí, y es que todo el que confiesa a Jesucristo venido en carne, o sea, en la encarnación, es de Dios. O sea, lo que rechaza la encarnación y habla de otro tipo de revelaciones, eso no viene de Dios. Pero lo que asume la encarnación y entiende desde la encarnación es de Dios. Bueno, y junto con eso, digamos que son dos pequeños textos que nos orientan. Yo propongo tres grandes criterios que nos deben guiar en nuestras decisiones. Evidentemente esto brota de la misma escritura y no es un invento mío. Pero el primero es el amor. Yo creo que Dios es amor. Y todo lo que nos va conduciendo a construir, a vivir, a darle espacio al amor en nuestra existencia, en la vida de las personas, pues es de Dios, ¿no? Y San Pablo lo decía, hay tres cosas importantes, y permanentes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las tres es el amor. Entonces, ese es un primer criterio, una primera pregunta que deberíamos tener cuando hacemos un discernimiento. ¿Esto me ayuda o nos ayuda o ayuda a la gente que va a recibir esta decisión a crecer en el amor? Bueno, si sí, es por ahí. Si no, pues por ahí no es. Segundo criterio fundamental a la hora de interpretar la voluntad de Dios, me parece que está también en Pablo y bueno, evidentemente en los evangelios, y es la capacidad de construir la comunión, de edificar el cuerpo, de manera que la decisión que tomamos edifica, construye, ayuda a crecer a la comunidad, ayuda a crecer los vínculos que nos sostienen unidos. Y entonces, en ese sentido, el amor, la comunión sería el segundo criterio. Y el tercero, tal vez muy presente en los evangelios, sería la centralidad de los más débiles. No pongo aquí necesariamente los pobres, aunque en el contexto nuestro latinoamericano es evidente que los más débiles son precisamente los más pobres. Y si está pasando lo que está pasando en Estados Unidos, que hoy superó a Italia y a España y a China, en los Estados Unidos, el día que llegue el coronavirus a los países del África o se extienda por los países de América Latina o del Asia más pobres, realmente el desastre va a ser
extraordinariamente mayor. Y lo que Jesús nos dice en el fondo, en su mensaje, en todos los sentidos, es que las decisiones que llevan a la vida son las decisiones que ponen en el centro a los más débiles. De los ancianos, los niños, los pobres, los pequeños, los que están sin protección, los que necesitan más apoyo. De manera que ese es un elemento fundamental. Esto en América Latina se ha llamado, se le ha mencionado, se le ha nombrado como la opción preferencial por los pobres, que sigue siendo un criterio, no sociológico solamente, sino evangélico. El Papa Benedicto XVI, conservador en su visión teológica y en su visión de iglesia, le decía a los obispos en Aparecida: la opción por los pobres no es una opción sociológica, es una opción que nace del corazón de Cristo. Y por eso la tomamos, por eso nos guiamos por ese criterio fundamental. Y entonces no es un invento de los teólogos de la liberación o de los sociólogos comunistas, sino es una realidad que brota del Evangelio. Y le preguntamos a un profesor en un evento que hubo después de Aparecida, en el año 2007, 2008. 2007 fue Aparecida, pero en el 2008 fue el panel que tuvimos. ¿A dónde fue a parar la opción por los pobres después de Aparecida? Y decía él, pues fue a parar al corazón de Cristo. Y resulta que eso fue una, digamos, intuición o un mensaje que me parece a mí muy valioso de Benedicto XVI. Y por último, esa acción que brota de la percepción de la realidad, de la percepción de las emociones y de la interpretación, tiene que volverse acción transformadora, tiene que volverse acción edificante, tiene que volverse, pues, decisión de defender la vida y de proteger a todos los más débiles y a los que están a nuestro alrededor. Entonces, hay necesidad de que el proceso de discernimiento sí termine en una decisión que construye el cuerpo. Y esa es la acción típica del espíritu. Yo casi que, hablando un poco metafóricamente, digo que en la realidad y en las emociones está fundamentalmente la acción de Dios Padre, que está creando, el Padre creador. Crea la realidad y crea lo que nos mueve a nosotros interiormente. En la palabra, en el criterio, en la interpretación, está el Hijo, que es el que nos dice lo que está en concordancia con el proyecto del Padre, con el proyecto de la vida. Y lo típico del espíritu estaría en la acción, en el cuarto momento, que sería la construcción de la comunidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Dios no se ha inventado, todavía no se ha inventado una mejor manera de edificar a las personas distinta a ponerlas a vivir juntas. Dios nos edifica, nos construye, nos crea poniéndonos a vivir juntos. Eso se llama familia, eso se llama comunidad, comunidad educativa, comunidad parroquial, comunidad de barrio, sociedad civil. Estamos viviendo juntos y juntos nos vamos construyendo unos a otros. Y esa es la acción típica del Espíritu Santo. Bueno. Ahora, San Ignacio, para esa acción, para tomar la decisión, propone 3 estrategias. Dice, hay como tres sugerencias a la hora de tomar decisiones. Y la primera sugerencia es, si usted no sabe qué hacer, piense en una persona que tiene su situación, ¿usted qué le recomendaría? Traduciendo al discernimiento comunitario, uno diría, piense en una comunidad que tiene su situación y usted queriendo el bien de ellos, de esa comunidad, ¿qué le recomendaría? Y para ponerlo en un colegio de la compañía, decía, bueno, usted tiene un problema, una situación,
tienen que decidir si van a expulsar o no van a expulsar a un alumno que le encontraron alguna cosa que no debía tener y que estaba distribuyendo en el colegio a menores una determinada sustancia. Y piensen ustedes que ese problema lo tuviera un colegio al otro lado del mundo, en Australia o en Filipinas. ¿Ustedes qué le recomendaría a ellos frente a esta situación? Eso que usted recomienda a los otros, háganlo ustedes. Y eso es lo que San Ignacio dice, porque somos muy buenos jueces de las causas ajenas y muy malos jueces de las causas propias. Entonces, si uno es buen juez de la causa ajena, pues entonces tiene que ponerse delante de la realidad de otro. El segundo criterio, o sea, la segunda estrategia que propone San Ignacio es pensar en el momento de mi muerte. A la hora de la muerte, ¿qué me daría a mí más paz? Digamos, delante de la decisión que estoy tomando en este momento. Yo, ¿cómo moriría más en paz? Habiendo decidido qué. El mismo Steve Jobs, el fundador de Apple, tiene un discurso muy conocido en la Universidad de Stanford. Y una de las cosas que dice es que la muerte le ayudó, o la conciencia de que iba a morir y ver la muerte cerca le ayudó a saber qué era lo fundamental. Cuando uno se pone delante de la muerte, pues deja a un lado muchas cosas que de pronto lo distraen, lo entretienen y se centra en lo que es fundamental. Entonces, a la hora de pensar en qué decisión tomar, póngase en el momento de su muerte y seguramente va a encontrar una respuesta. Y por último, San Ignacio dice, la tercera estrategia, piense en el momento en el que usted va a estar delante de Dios en el juicio final. Imagíneselo como se lo imagine. Y pues la iglesia se lo ha imaginado un poco como Miguel Ángel lo pintó en la Capilla Sixtina. Y por eso, en la Capilla Sixtina, los cardenales y el cónclave se reúnen y mirando el cuadro del juicio final, prometen elegir lo que más conviene a la iglesia. Entonces, en las comunidades, en las oficinas, donde se reúne el consejo directivo, el consejo ejecutivo, el consejo académico, el consejo de pastoral de nuestros colegios, cuando van a tomar decisiones importantes, me parece que podrían proyectar o tener un cuadrito del juicio final de Miguel Ángel y mirarlo y decir, bueno, yo delante de esta realidad, que creo que es lo más importante, la mejor decisión, pongo en juego mi propia salvación si elijo lo que debo elegir, aunque sea difícil, aunque en este momento no sea capaz como de entenderlo totalmente. Pero ese juicio final es como un criterio que San Ignacio propone como una estrategia para tomar la decisión. Vuelvo al cuadro inicial, ya de alguna manera está explicado, pero pasamos al segundo momento y es el discernimiento espiritual en común. O sea, les decía que más o menos del año 1970 para acá, o sea, estamos hablando de 50 años, el discernimiento espiritual en común comenzó a sistematizarse, a formularse de manera más explícita. Antes de ese año no existía en el lenguaje ni de la compañía ni de la iglesia esa expresión. Existía discernimiento espiritual y estaba también recuperándose, porque propiamente se había perdido durante muchos siglos, digamos así. Y desde luego la discreción de espíritus, el discernimiento en general, en los padres de la iglesia, los padres del desierto, eso se estudiaba, se reflexionaba sobre ello, pero realmente no se acudía a San Ignacio como un experto en discernimiento. O sea, el padre Arrupe, iba a decir San Pedro Arrupe, que seguramente algún día lo veremos como santo, fue digamos, el que llevó al gobierno de la compañía esa intuición fundamental de recuperar las fuentes, sugerencia que había hecho el concilio. Vayan a las fuentes
de sus congregaciones y recuperen digamos, el origen, la fuente donde nace su propia espiritualidad. Entonces Arrupe dijo, hay que ir a los textos originales, y en el año 70 llamó a un jesuita que dirigía un centro de espiritualidad que creó Arrupe en Roma, el Centro Ignaciano de Espiritualidad, y llamó a ese jesuita español de Sevilla y le dijo, dígame, ¿qué hay sobre discernimiento espiritual en común? Sobre discernimiento comunitario. Porque si no existe nada, tenemos que inventarlo. El padre Luis González, que es ese jesuita al que Arrupe llamó, lo dice en una conferencia que daba a los tercerones, los jesuitas que estaban haciendo tercera aprobación en Salamanca en un momento. Y la propuesta de Arrupe fue, si no existe, tenemos que inventarlo. Hay que proponer a la Iglesia y a la compañía este instrumento de trabajo en la toma de decisiones. Entonces Luis González se puso a buscar y encontró por allá algunos artículos de un jesuita francés que acompañaba comunidades de vida cristiana, CBX, que estaba, digamos, recuperando un documento antiguo de la compañía, un año antes de la fundación de la compañía. La fundación de la compañía fue en 1540. Este documento, que se llama la Deliberación de los Primeros Padres, es de 1539. Y ese padre, ahora se me olvidó el nombre, pero Claude Viard, había escrito varios artículos para orientar a las comunidades de vida cristiana en la toma de decisiones y se inspiraba en ese documento original de la compañía. Entonces, Arrupe le distribuyó ese material a un grupo de expertos a lo largo del mundo y los convocó a Roma a un congreso, una reunión. Discutieron, elaboraron una propuesta y en el año 1971, o sea, el próximo año cumpliríamos 50 años, Arrupe escribió una carta a toda la compañía sobre el discernimiento espiritual en común para preparar una congregación general, una reunión de todos los jesuitas del mundo. En Roma, en 1974, la Congregación General 32, que fue muy importante en el proceso de la compañía. Pero todo esto para decir que en la tradición de la Iglesia ni de la compañía existía, estrictamente hablando, esa reflexión sistematizada. Hay algunos autores que dicen que en los Hechos de los Apóstoles aparecen procesos de decisión comunitaria que podrían entenderse como discernimientos en común. Y está la elección de Matías. Les sugiero que busquen y consulten ese texto, cómo eligen a Matías para conformar el grupo de los 12 apóstoles, porque Judas, que había traicionado al Señor, se había quitado la vida, y el grupo de apóstoles se reúnen y discuten a quién elegir. Y eligen a Matías y lo eligen echando a suertes. O sea, el primer apóstol elegido por la Iglesia fue elegido echando a suerte. No sabemos si fueron dados o cómo fue la decisión, pero no fue una decisión, digamos así, con mayorías o con razones de un lado y del otro, sino simplemente los dos candidatos que había cumplían las expectativas y los criterios que habían puesto, y entonces dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de tus fieles, indícanos a quién has elegido, y echaron a suerte, salió elegido Matías. Después tenemos en el capítulo 6 de los Hechos la elección de los 7 diáconos. Hay una necesidad, hay un problema con las viudas de los griegos que no están siendo atendidas, reclaman a la comunidad de apóstoles, los apóstoles dicen, pues nombren ustedes a 7 personas de buena fama, que se porten bien, para que sirvan a las mesas de los más pobres, y eligen, entre otros, a Esteban y 6 diáconos más. Y por último, el Concilio de Jerusalén, que así como se conoce, está, digamos, explicado o recordado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que es como una relación de una discusión
en torno a la ley, si los gentiles a los que estaba Pablo anunciando el evangelio debían convertirse al judaísmo para luego ser bautizados, o si podían pasar de la gentilidad, de ser paganos, a ser cristianos, sin el peaje del judaísmo. Bueno, eso es una discusión, discutieron, llegaron a un acuerdo y al final dijeron, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y toman la decisión, escriben una carta, pueden leer y revisar ese texto si ustedes quieren. Entonces hay algunos autores que dicen, ahí ya había formas de discernimiento. Hay otros autores que dicen, no, eso es una especie de anacronismo, pensar que los Hechos de los Apóstoles están hablando de discernimiento comunitario. Eso es un anacronismo. Y lo digo porque ahora voy a contarles quienes han pensado que sí, efectivamente, había un discernimiento ahí. Bueno, luego, en la historia de la compañía, como dije, el documento tal vez fundacional de esa práctica del discernimiento está en la deliberación de los primeros padres. Sería interesante que pudiéramos también acceder a ese documento. Yo lo tengo y puedo hacérselo llegar a Juan Felipe. Y vale la pena, es un texto muy, muy bello, antiguo, con un lenguaje clásico, pero realmente vale la pena. Y luego otros discernimientos que los mismos compañeros de Ignacio y el mismo Ignacio fueron haciendo a lo largo de su convivencia antes de la fundación de la compañía. Y luego, ya en la compañía quedaron en las constituciones elementos que propician la toma de decisiones en común, la consulta, la escucha, el parecer de varios, de todos, y que siempre han marcado la manera de proceder de la compañía. También eso ha pasado en el nivel de toda la iglesia. El padre Arrupe escribe en el año 71 esa carta que les hablé. El padre Korbenbach, el siguiente superior general, en el año 86 escribe otra carta poniendo más énfasis en el discernimiento como instrumento para toma de decisiones apostólicas y pone la fuerza en lo apostólico. El padre Nicolás en el año 2009, un año después de ser elegido, también tiene una presentación, una conferencia sobre el discernimiento en común, y el padre Arturo Sosa hace ya casi 3 años pues nos escribió la carta que les pedimos que leyeran antes de este conversatorio. Y ahí encuentran ustedes, pues, de manera muy rápida, pero alguna referencia a esa historia. Quiero volver a la conferencia de los obispos en Aparecida, porque en la inauguración de esa asamblea del episcopado de América Latina y el Caribe, vino a Brasil el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Y la primera lectura de esa misa de inauguración fue el texto de Hechos 15, del Concilio de Jerusalén. Por casualidad, estaban en Pascua y pues era la lectura del domingo, ese domingo. Y entonces Benedicto XVI, entre otras muchas cosas que dice en la homilía, dice esto: esta página de los Hechos de los Apóstoles nos es muy apropiada por haber venido aquí para una reunión eclesial. Nos habla del sentido del discernimiento comunitario. Entonces, los padres o los teólogos que decían, no, eso es un anacronismo, pues cuando oyeron a Benedicto XVI, que no es un mal teólogo, es un excelente teólogo, pues yo creo que se plantearon la pregunta, bueno, estamos peleando contra algo que evidentemente que no se llamó así en los Hechos de los Apóstoles, discernimiento comunitario, pero es un ejercicio igual con otro nombre o sin nombre, pero es discutir y conversar entre los apóstoles sobre los problemas que tenían y tomar una decisión compartida. Y eso es un proceso que se llamaría hoy, o llamaríamos hoy, el discernimiento espiritual comunitario. Y luego, en Benedicto XVI, el siguiente momento dice, este es el método con el cual actuamos en la iglesia, tanto en las pequeñas como en las grandes asambleas. Entonces, la gran asamblea del concilio, la gran asamblea de los obispos en Aparecida, la gran asamblea de los jesuitas en Congregación General,
la gran asamblea de los rectores de los colegios reunidos, pero la pequeña asamblea también del comité académico, del comité pastoral, de los espacios donde estamos trabajando. Y dice el Papa, no es una simple cuestión de procedimiento, es el resultado de la misma naturaleza de la Iglesia. O sea, no es solamente una forma de proceder, sino que es una forma de ser. Y el padre Sosa, en su carta del 2017, que ya leyeron, propone que estas consideraciones sobre el discernimiento en común son la condición necesaria para hacer realidad las decisiones que la Congregación General 36, la última que ha tenido, en coherencia con las características de la espiritualidad ignaciana, digamos, siga su camino, tomando decisiones en común. Discernir las consecuencias de formular la misión de la compañía como contribución a la reconciliación y escogiendo las preferencias apostólicas universales son algunas de las cosas que había que hacer y de hecho ya se han hecho. Son de los grandes desafíos que propone y digamos que en ese sentido crecer en esa capacidad de discernimiento será lo que propicie o posibilite ese tipo de respuesta. El padre Sosa, también en esa carta, dice: el discernimiento en común se realiza tanto en nuestras comunidades como en las obras apostólicas, con la participación activa de los compañeros y compañeras en la misión. Es decir, tiene que ser incluyendo a toda la comunidad en la medida de lo posible. Evidentemente hay niveles de decisión y de consulta, pero hay que escuchar a la comunidad, a todos los que más sea posible consultar. Y por último, casi terminando, el discernimiento en común es la condición previa a una planificación apostólica en todos los niveles y estructuras de la estructura organizativa de la compañía, incluidos evidentemente los colegios, incluidos las parroquias, incluidas todas las obras y redes que tiene la Compañía de Jesús a lo largo y ancho del mundo. Y ya digo esta frase de Sosa, a la cual me hice referencia hace un rato: la convicción de que Dios actúa en la historia y comunica con los seres humanos, y se comunica con los seres humanos, es el presupuesto o el supuesto en el que se basan los esfuerzos de discernir en común. Ese es el presupuesto, que Dios actúa y se comunica. Y en la carta del padre Sosa, con esto termino, aparecen como algunas, dice, él las llama propiedades del discernimiento, características del discernimiento, podemos decir casi condiciones del discernimiento. Uno, escoger bien la materia, o sea, que haya información, que se defina bien qué es lo que se va a tomar, qué decisión se va a tomar o qué tema se va a trabajar, saber quiénes y por qué participan, definir muy bien el grupo que va a tomar la decisión, libertad interior e indiferencia ignaciana, que las personas tengan capacidad de decir lo que piensan, lo que sienten, lo que van experimentando. Y también la libertad significa ser capaces de escuchar al otro que piensa distinto, no escandalizarse, no asustarse, tener la capacidad de dejar que las cosas vayan trabajando. Cuarto, unión de ánimos que realmente estén en común, y conocimiento de cómo se discierne, que todos sepan, tengan o formación sobre los 3 tipos de elección básica, poner en común la oración, conversación espiritual, de eso podría referirme más adelante o en otro momento, porque pues es una práctica muy sencilla y con ciertas condiciones muy cuidadosamente estudiadas, pero muy práctica, realmente ayuda muchísimo en el proceso de discernimiento. La práctica sistematizada del examen y establecer cómo se toma la decisión. Puede ser que sea votando con qué mayoría, con qué características, o sea una decisión que toma una persona que asume la responsabilidad del grupo y se le encomienda ese servicio de la autoridad. Eso pasa mucho en la compañía, aunque también hay espacios en los que se consulta y se escucha. Por ejemplo, la elección de un superior general es una votación que se hace con la mitad más 1 de los votos.
La elección de un papa es una votación entre los cardenales que se hace con 2/3 partes de los votos. Eso supone muchos acuerdos, mucho trabajo y tomar la decisión. Y luego, en este momento, ya llego yo aquí al final. O sea que yo lo que decía al comienzo, esta parte metodológica, la dejaría para su lectura personal. Hay un trabajo, un texto de los jesuitas de España. El mismo texto del padre Arturo Sosa da orientaciones en ese sentido y otro texto que yo le envié a Juan Felipe y que les hará llegar. Yo distingo allí dos elementos y es que hay decisiones o hay discernimientos que tienen que ver con discernir una situación donde no hay necesariamente una elección delante, sino discernir una situación, ¿cierto? ¿Qué hacer delante de esta crisis que nos ha planteado el coronavirus? No estamos eligiendo entre A y B, sino cómo trabajamos con esta situación, y hay discernimientos de elección. Entonces, pues, sencillamente eso, dejar como la tarea para ustedes, y tal vez más adelante, si así lo disponen en Flaxi, podríamos tener una sesión, no sé, de preguntas, porque ustedes pueden decir, no, pues esto es facilísimo en teoría, pero a la hora de practicarlo, pues hay muchos impedimentos, complicaciones, de muchos tipos, ¿cierto? Entonces, podríamos tener una sesión de preguntas y pues compartir lo que yo sé y lo que puedo, porque tampoco tengo todas las respuestas. Entonces, le doy la palabra a Juan Felipe. Germán, muchísimas gracias por esa presentación. De verdad, como muy propicia para este proceso que estamos adelantando con la red, pero además muy pertinente para este momento en el que nos encontramos. También te quiero agradecer dejar abierta la puerta a poder tener una segunda sesión. Siempre esto es bastante información la que estamos recibiendo ahorita. Tenemos los documentos que vamos a mandar también después de la reunión y podríamos pensar en un segundo momento para tener, digamos, ya un diálogo más profundo sobre todo este tema del discernimiento en común. Sin embargo, hoy tenemos todavía unos minutos en los que Lina y Yolanda nos van a ayudar a moderar, si te parece, para tener algunas preguntas y comentarios de nuestros 70 participantes que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues bueno, nuevamente muchísimas gracias y pues digamos que la posibilidad está abierta para que quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario al padre Germán, pues está abierto. Recuerden que para pedir la palabra, en el lado derecho de sus pantallas aparece un chat y ahí está el logo de una manito. La idea es hacer clic y pues ahí ir pidiendo el turno de la participación. Y si no aparece, si no ve el chat, en la parte superior debe aparecer de manera muy reducida una flecha naranja. La idea es hacer clic en esa flecha naranja para que se despliegue las posibilidades de opción para pedir la palabra. Entonces, quien quiera puede pedir la palabra y con gusto disponemos para escucharlos. Bueno, Juan Roberto Rantul de Chile nos manifiesta que se siente muy agradecido por la excelente presentación. Germán, te agradecen mucho por el aporte que diste en la mañana de hoy. Muchas gracias. Jesús Silva pide la palabra. Jesús, te escuchamos. Activa tu micrófono, que estamos para escuchar lo que quieras compartirnos. Hola. Sí, ya, buenas tardes. Sí, en Brasil es tarde. Sí. Padre Germán, yo soy Jesús Silva de Teresina, Piauí, Brasil, la Escuela Santa Afonso Rodríguez. Si posible, dinos cómo podemos hacer para que el discernimiento comunitario no sea poluido por los deseos personales de cada uno de los que están inseridos en el discernimiento.
porque es un problema hacerlo sin que los deseos particulares estén implicados. ¿Me entiendes? Sí. A ver, pues, no sé, yo contesto algo y luego tú dices si es lo que preguntabas, pero me parece que, digamos, hay un supuesto ahí, y es que los deseos personales pueden distorsionar el proceso de discernimiento. Eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? Cierto, es eso. Bueno, yo diría digamos lo siguiente, yo creo que los deseos personales tienen que estar presentes en el proceso de discernimiento, es decir, esa es la materia prima del discernimiento en común. Tal vez podemos decir que tienen que purificar esos deseos personales y no buscar solo el beneficio personal, lo que San Ignacio llamaría en los ejercicios mi propio amor, querer e interés, sino el interés común, y que lo que nos guía es eso que ayuda a crecer a los demás y a nosotros en el amor, en la comunión, en la centralidad de los más débiles. Pero los deseos, las ideas, los pensamientos, las sensaciones de los participantes de un discernimiento en común son lo que hace posible que compartamos nuestra búsqueda compartida, nuestra búsqueda común. Entonces, mal haríamos si pretendemos, digamos así, desaparecer o borrar los deseos personales, porque en los deseos personales también aparece la voz de Dios. Entonces, digamos, yo sí entiendo tu punto en el sentido de que puede ser que los deseos personales, si son muy intereses personales, individualistas, entonces afectan la búsqueda de la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos un proceso de conversación espiritual, por ejemplo, la conversación espiritual parte de un momento de oración. Entonces nos planteamos una pregunta, todos nos preparamos juntos y nos vamos a hacer oración. Y nos llevamos la pregunta, yo, ¿cómo reacciono ante la situación que estamos viviendo frente a la pandemia del coronavirus? A mí, esto que estamos viviendo y es cambiar de un momento para otro la forma de hacer un colegio presencialmente a hacerlo o a tratar de llevarlo virtualmente, ¿cómo me afecta? ¿Yo cómo estoy en este momento? Cada uno va a hacer oración. Y evidentemente habrá personas que se sientan muy desoladas o retadas por la realidad o se encuentran y cada uno comparte lo que descubrió en su oración. Y lo que descubrió en su oración tiene que ser lo que Dios ponga en su corazón, sus deseos, sus ideas, sus movimientos, sus sensaciones. Pero lo que no podría ser sería, digamos así, negar esa realidad personal para buscar solamente una realidad colectiva. Eso, pues, no sé. Yo creo que la respuesta mía sería, los deseos de las personas deben estar involucrados en el proceso de discernimiento. No se pueden, digamos así, ocultar o rechazar, porque Dios habla, es ahí. Y purificando esos deseos seguramente y buscando que no sea mi deseo particular o personal, individual, sino buscando el bien común, pero es desde los deseos de cada uno donde Dios habla. Entonces, no. Ya, gracias. Bueno, Jesús. Jesús, muchas gracias. Germán, muchas gracias. También pide la palabra Ruth Mirabal. Ruth, te escuchamos. Enciende tu micrófono y pues, te escuchamos. Buenos días, padre. Le habla Ruth Mirabal desde La Paz, Bolivia.
realmente muy contenta con lo que usted acaba de explicar y quería hacerle una pregunta. Cuando uno hace un discernimiento personal, a veces yo me ha pasado muchas veces que me siento turbada y no reconozco el movimiento del buen espíritu o del mal espíritu, ¿no? Y a veces me siento con esa turbación, con ese sentimiento de un sufrimiento mayor, ¿no? Y pues no sé reconocer en qué momento Dios me habla o en qué momento en mí está ese sentimiento más aún de temor. No sé si me puedes responder, padre. Sí, yo pienso que el discernimiento nos conmueve y realmente digamos que es una responsabilidad muy grande tomar decisiones y sobre todo cuando esas decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino van a repercutir en la vida, en el bienestar o en el malestar de muchas personas. Entonces, evidentemente que cuando hacemos discernimiento, cuando entramos en discernimiento personal, pues hay una conmoción interior. O sea, si lo tomamos en serio, pues el Espíritu Santo nos mueve y nos conmueve, ¿cierto? Y puede ser también, y eso lo contempla San Ignacio como una posibilidad real y muy frecuente, que también nos perturbe, digamos, la acción del mal espíritu y no nos permita reconocer qué es lo que Dios quiere de nosotros o en un proceso de discernimiento en común, qué es lo que Dios quiere de esa comunidad o de ese grupo que está planteándose una situación problemática o una decisión de la cual tiene que tomar partido. Entonces, creo que lo que tú hablas, a lo que tú te refieres, es a que cuando uno se mete en la dinámica del discernimiento, hay movimientos, digamos, de paz, de consuelo, de alegría, pero también a veces hay movimientos de tensión, de dificultad, de conflicto, y eso es lo que San Ignacio dice precisamente que tenemos que discernir. Entonces, para eso es el discernimiento, precisamente, para tratar de reconocer dónde está la voz de Dios en medio de la turbulencia de la vida y de la realidad. Entonces, eso que pasa a nivel personal también pasa en la comunidad. Y a veces en la comunidad o en el grupo que se pone a discernir, hay tensiones y hay dificultades y hay desacuerdos y hay conflictos. Y eso ha habido desde los apóstoles reunidos en Jerusalén discutiendo si los gentiles debían o no cumplir la ley de Moisés o no. Tensiones, discusiones, desacuerdos, debates fuertes y palabras que hieren a veces. También entre los primeros jesuitas con San Ignacio en 1539 no se ponían de acuerdo, había visiones distintas, maneras de entender lo que estaban haciendo y querían llegar a ser distintas, y eso es normal, digamos así, no hay que asustarse. Para lo que sirve el discernimiento personal y comunitario es precisamente para clarificar esas situaciones borrosas y encontrar más o menos lo que nos da paz, lo que nos da tranquilidad, lo que nos da consuelo, lo que nos da alegría. Ese sería, digamos, el gran criterio que el Papa Francisco ha querido proponer a la Iglesia casi en todos sus documentos, ¿cierto? La alegría del Evangelio, la alegría. Amoris Laetitia, el amor produce alegría, felicidad, alegría, o Leticia es alegría. Y así en todos los documentos del Papa, él dice, lo que produce alegría, esto es del Espíritu. Entonces, entiendo la situación que me explicas y te diría, para eso es el discernimiento, para clarificar qué es lo que nos da alegría y qué es lo que nos produce malestar y dificultad.
Muchas gracias. Felipe también tiene una pregunta para compartir. Germán, esta pregunta nos la manda Gustavo Asís del Colegio Anchieta de Porto Alegre en Brasil. Él nos dice, ¿cómo trabajar el discernimiento con los padres de familia y la escuela de manera concreta? ¿Cómo involucrar a los padres de familia en el discernimiento en común en la escuela? Bueno, Gustavo, un saludo especial. Estoy en Lima, pero nos vimos un tiempo en Bogotá. A ver, ¿cómo incorporar a los padres de familia en el proceso de discernimiento en común? Yo creo que el discernimiento no se puede, digamos así, utilizar para todas las decisiones o para todas las situaciones o para todos los problemas que aparecen ni en la escuela ni en ninguna parte, en el sentido de que no siempre será el recurso, digamos, obligatorio en todos los procesos. Pero habrá momentos, por ejemplo, imagino yo, un grupo, un curso, un grupo, una turma, ¿cómo es que dicen en una turma en portugués? Pero bueno, un grupo de estudiantes de un curso que están viviendo un conflicto muy fuerte porque hay 2 o 3 que hacen bullying a los más débiles del grupo. Y entonces trabajan con los estudiantes, trabajan con sus profesores. Puede ser que en un momento se invite a los padres de familia, queremos que participen en un proceso y nos ayuden a pensar qué es lo que está produciendo este malestar o este comportamiento violento o fuerte en contra de los más débiles del grupo, la que tiene gafas o el gordito o el que no sabe, que tiene problemas porque es un poco tartamudo o lo que sea. Y digamos, dadas las circunstancias de una situación, vamos a decir así, problemática o que nos plantea preguntas, es posible vincular a algunos o a todos los profesores, perdón, los padres de familia de un grupo o del colegio. No creo, como digo, no creo que siempre haya que estar haciendo este tipo de consultas o necesariamente todo se tenga que discernir. Habrá que tomar decisiones también y habrá instancias en las que se deben tomar decisiones. El profesor, director de curso, con el director de disciplina o de convivencia, como lo llamen ahora, el encargado de lo académico, lo pastoral, no sé, se reúnen y discuten y dicen tal vez este alumno hay que moverlo de aquí o hacer aquello. Puede ser que haya otro tipo de procesos, pero habrá momentos en los que sí se puede vincular o aparte o a un grupo grande de padres de familia para tomar decisiones. Decisiones más grandes del colegio que tienen que ver con vamos a tumbar este coliseo y vamos a construir uno nuevo porque ya realmente no cumple con las condiciones o con las exigencias sismológicas de la ciudad y bueno, tenemos que reunirnos con los padres de familia y discutir. Ustedes piensan que esto se debe hacer o no se debe hacer, cómo se puede hacer y habrá ideas, sugerencias, se puede escuchar, consultar. Entonces, yo creo que hay muchos ámbitos, muchos momentos en los que tanto para lo académico, para lo disciplinario, la convivencia, o para lo pastoral, o para la administración del colegio, puede recurrirse a una consulta más amplia en la que se incluya padres de familia. Entonces, ya las formas concretas dependerán un poco de las circunstancias. San Ignacio decía, San Ignacio daba orientaciones generales y después decía, cada uno, según tiempos, lugares y personas, vea qué debe hacer. Entonces yo diría, Gustavo, en el contexto en el que estás y teniendo en cuenta estas orientaciones generales, pues tienes que ver cómo incorporar en algunos momentos algunos padres de familia o grupos más amplios de familias que puedan ayudarnos a pensar problemas, a pensar situaciones que necesitan nuestra respuesta.
Bien, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta que nos comparte Macarena Rubio y tiene que ver cómo poder avanzar en la definición de un hecho, de una situación para discernir y qué ámbitos pueden poner sobre la mesa para generar un discernimiento en común desde la escuela. Bueno, la primera parte la entendí, la segunda no la entiendo, pero bueno, voy a tratar de contestar la primera y si después me explican la segunda. La primera es que la manera como de organizar un discernimiento en común, la forma como para definir la materia, que es uno de los elementos que el padre Sosa propone como fundamental, me parece que tiene que partir del primer momento del discernimiento al que me refería yo desde el comienzo y durante la presentación. Y es decir, hay que mirar la realidad. No podemos inventarnos los problemas porque ya tenemos problemas, ¿cierto? Ya tenemos dificultades. Y delante de las realidades que exigen respuesta, pues tenemos que discernir. Entonces, yo lo decía ahora hablando de los Hechos de los Apóstoles. Judas, que era uno de los 12, se quita la vida y dicen ellos, vamos a elegir a uno que lo suceda. Eso es una realidad ante la cual ellos se plantean una pregunta, hacen una elección. Las viudas no están siendo atendidas, los pobres no están siendo atendidos y los apóstoles se dedican solamente a predicar la palabra y nadie atiende las mesas. Entonces, es una situación, estrictamente hablando, no están tomando una decisión, están atendiendo una situación de tensión, de dificultad, de problema. Entonces, los apóstoles se reúnen, consultan, escuchan las quejas, aquí hay un problema, y entonces responden proponiendo una respuesta, una salida a esa situación. Y la tercera situación de los Hechos de los Apóstoles 15 es que los judaizantes, algunos apóstoles o discípulos del Señor que vivían en Jerusalén, iban a Antioquía o a otro lugar donde estaba Pablo predicando y decían, sin ser judíos no se puede ser cristiano. Primero judíos y luego cristianos. Entonces, Pablo dice, no, eso no es el orden que yo he entendido y la forma como Dios creo que está trabajando. Entonces, Pablo con Bernabé se van a Jerusalén, presentan el problema, discuten con Santiago, con Pedro, con los apóstoles y terminan llegando a una solución. Pero no es tampoco una elección necesariamente la que están. Entonces, con esto lo que quiero decir es, ¿de dónde surge el tema del discernimiento? De la realidad. Uno no puede inventárselo, digamos así. Un discernimiento no es como, a ver, inventémonos de qué vamos a discernir, sino tiene que ser leer la realidad local, la realidad nacional, la realidad del mundo, la realidad. O lo que pasa en la relación entre dos personas, en lo micro y en lo macro. Y esa realidad, vista con ojos, digamos así, de profeta, no con ojos de turista, que no ve sino lo bonito, sino que ve las preguntas, hace que aparezca, digamos así, el problema, la situación difícil que necesita respuesta. Y puede ser que la proponga, por ejemplo, el rector, el director de pastoral, el director académico, que la proponga la autoridad, o puede ser que surja de la comunidad y que la comunidad lleve al rector o lleve a la autoridad una pregunta, un problema, una situación que necesita una respuesta. Entonces, una vez que aparece la pregunta o aparece la dificultad o aparece el problema, se va formulando, se va afinando en la definición de, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que queremos trabajar? ¿Es tomar una decisión o es leer una realidad, una situación? Y a lo mejor tomar decisiones después, pero interpretar un problema. Vamos a suponer que en un colegio, Dios no lo quiera, pero empieza a aparecer
una disminución constante y permanente de estudiantes. Y pasan de 1.500 estudiantes al otro año a tener solamente 1.500, 1.300 y al otro año 1.000 y pasan 5 años y ya van en 700 estudiantes y entonces yo no me esperaría tener 700 estudiantes para plantearme la pregunta, sino que empezaría a preguntar mucho antes y tenemos que preguntarnos con los profesores, con los directivos, con los padres de familia, ¿qué está pasando? Es que hay un colegio bastante mejor calificado por los exámenes del Estado que está cobrando la mitad de lo que ustedes cobran. Entonces, pues hay que empezar a ver entonces, qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos estoy hablando de una cosa, digamos, más general, pero digamos que yo insistiría en que la formulación de la pregunta o de la materia del discernimiento es algo que tiene que brotar de la realidad de la vida de las personas que componen una comunidad educativa o una comunidad pastoral o una comunidad académica, y que esos problemas o esas situaciones que nos cuestionan, pues hay que estar atentos, hay que escuchar, oír, mirar, percibir lo que produce problemas, dificultades, malestar en medio de la comunidad, o también si hay demasiada euforia o digo, no quiero como ponerlo para enredar, pero no siempre son cosas negativas, también puede ser un discernimiento sobre una situación positiva y cómo reaccionamos ante esta situación positiva. Si tenemos un grupo grande de estudiantes que están participando en eventos deportivos y están teniendo mucho éxito en esta bonanza de participación deportiva y de entusiasmo por el deporte, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos bien? O sea, no es un problema, es una cosa buena, pero tenemos que acompañar bien ese proceso. Bueno, eso diría yo, pues, para no alargar. Bueno, Germán, muchísimas gracias por los aportes, muchísimas gracias por las preguntas. Sé que en el chat quedaron dispuestas algunas otras preguntas a las cuales no alcanzamos a dar respuesta. No sé si te las podamos compartir y luego las respondes vía correo, como una respuesta que pueda ser como también orientativa a estas preguntas que están puestas como en el plano de lo práctico, ¿no? Cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo orientarlo, cómo generarlo como una práctica más allá del campo directivo, en el campo también de lo comunitario. Entonces, muchísimas gracias por las preguntas nuevamente y por las respuestas, Germán. Entonces, ahora los dejo con... ¿Sí, Germán? No, solamente una cosa, decir que parte del ejercicio me parece está en leer ahora los 2 documentos que se van a mandar, que tienen la fuerza en cómo hacerlo. Digamos, porque es un elemento ya más metodológico. Entonces yo le propondría a los compañeros y compañeras que están participando de este conversatorio que ahora, pues en las próximas 2 semanas o 3 o el mes que viene, lean y ojalá lean en común con otros y conversen sobre esos 2 documentos, el de España y el que yo les mandé también mío, y alguno más, no sé si mandé otra, y la presentación que les mando, en la que también está desarrollado el método, y una vez vean lo que se propone metodológicamente hablando, pues entonces planteen las preguntas. Y las preguntas que hayan quedado en el chat me las mandan y yo trato de responder alguna cosa y mandarla a ustedes para hacerla llegar a los participantes, pues era a todos o a los que preguntaron. Muchas gracias. Buenísimo. Padre Germán, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir desde su sapiencia esta dinámica espiritual del discernimiento que estoy segura que ha sido muy significativa para todos. Ha sido uno de los elementos que trajimos desde ese discernimiento precisamente que hacíamos el año anterior y creo que nos da muchas luces, algunos en sentido de repetición ignaciana, otros que también incluso directores nuevos que se incorporan para este año
muy seguramente conociendo un poco más y profundizando mucho más dentro de esta dinámica espiritual ignaciana. Muchísimas gracias. Cierro con 2 elementos. Ya estamos terminando nuestro encuentro del día de hoy. Para mirar la vida, abrir los ojos. Creo que por ahí, esa es nuestra gran ventana, para que en todos esos momentos de dinámica espiritual que nos compartiste, actuar en acción transformadora, no solo como una forma de proceder, sino también de ser. Creo que en eso quiero sintetizar todo este ejercicio que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Y como bien nos lo dijo, pues nos queda la ventana abierta y quiero hacerle una invitación especial en este momento a todos los directores que nos acompañan a que vivamos de una manera permanente desde nuestras vidas, pero también desde nuestras instituciones a este ejercicio, que es un rasgo distintivo de la Compañía de Jesús, bastante significativo para esa toma de decisiones que de manera permanente estamos tomando en nuestro cotidiano. Como bien lo dice el padre, les estaremos entonces facilitando los documentos. También tenemos algunos documentos, le compartimos, padre. Nosotros hicimos una encuesta al inicio del año y preguntábamos si se hacía el ejercicio del discernimiento común en los colegios y qué metodologías de pronto compartían. Entonces tenemos algunos materiales que muy seguramente estaremos también compartiendo con todos nuestros directores. Y por último, pues invitarlos a que vivamos de una manera permanente este ejercicio. Muchísimas gracias a todos. Lina, cierras tú el día de hoy. Pues bueno, muchísimas gracias por este ejercicio que nos anima y sobre todo nos pone la tarea de volvernos también contemplativos de la misión, ¿no? Tratar de buscar la coherencia permanente y en el propósito de lo que hacemos todos los días. Muchísimas gracias. Quedamos para la próxima semana estar enviando esos recursos que ya decía Germán y que estarán dispuestos también para que ustedes los lean, también los puedan compartir con los equipos con los cuales ustedes trabajan y yo creo que ahí también se va fortaleciendo esa idea común de también ir sumándonos cada vez más a este propósito de vivir la práctica del discernimiento como una práctica cotidiana, dinámica, pero que supone también unas reflexiones previas. Entonces estarán los documentos y también estaremos también con el ánimo de conocer qué otras experiencias se están dando desde las instituciones educativas. A todos muchísimas gracias, a seguirse quedando en casa según la regulación que ustedes tengan en sus países, pero sobre todo a seguir cuidando la vida y animarnos a desde donde estemos seguirle apostando a esto que significa construir educación para la transformación. Muchísimas gracias, estaremos siguiendo en contacto y pues como redes seguimos caminando. Eso sería todo por hoy. Tuvimos una amplia participación de 70 y creo que eso en estos momentos de crisis también habla muy bien de las búsquedas comunes y de cómo podemos seguir trabajando en red y cómo estos medios virtuales también lo facilitan. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima y seguimos caminando y andando y ojalá estas claves de discernimiento nos ayuden a ser cada vez más efectivos en nuestro apostolado. Un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Germán, muchísimas gracias y a todos los que hicieron parte de esta sesión, muchísimas gracias. Bueno.